Vale, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a terminar, porque nos hace falta, el Axai. Usted le va a agregar un ID. Este ID se va a llamar área-lateral. Ajá, área lateral. Y H3 va a tener, bueno, en este caso, que es la que tiene, le vamos a agregar la clase del párrafo, porque al final es un pequeño texto. Entonces no importa la etiqueta, sino la clase que tenga. Así que le vamos a agregar la clase del párrafo y la imagen que está aquí, también le vamos a agregar la clase que le agregamos a la imagen anterior, que se llamaba IMGs-contenido. ¿Ya? Para que tengan la misma establecida con respecto a esta parte. Vale. Luego tenemos un área que se llama testimonios. ¿Sí? Esta área de testimonios usted le va a agregar, bueno, aquí sí le vamos a agregar un ID y le vamos a agregar T de título, guión, testimonio. ¿Ya? La otra, que es la etiqueta de acá, va a tener un ID porque es un texto bastante pequeño y está en otra área, que se va a llamar nada más P, o sea, párrafo-testimonio. Si usted se fija, en ocasiones hay que establecer de dónde o a dónde está ese elemento, ¿verdad? O a quién le pertenece, a qué área, para poder saber qué estilo se le va a crear, ¿verdad? O para poder identificarlo mejor. Esa es como una pequeña reglita que podemos manejar. Así. O sea, párrafo es testimonio. Eso significa. Ajá. Claro, ¿verdad? Que a veces cuando uno ya se va metiendo en toda la configuración, pues le va hallando. Aunque ahí usted puede haberle puesto completo, ¿verdad? Párrafo, guión, testimonio. Ahí es opcional cómo se establecen los ID y la clase. ¿Por qué? Porque lo que usted digita entre las comillas de estos dos atributos, lo decidimos nosotros. Cómo queremos que se llame, qué clase queremos crear. Todo depende de qué está haciendo. Para el final, que es la área del footer, este sí, usted le coloca un ID, que este sería el pie-página. Pie de página, ahí estamos. El aviso va a tener una clase que se va a llamar P-texto, le vamos a agregar. Y las redes sociales aquí arriba también va a tener el mismo, ¿verdad? Una clase que se llame P-texto. ¿Ya? Footer dijimos, ID, pie de página. H4, que es donde está avisos legales, dijimos la clase P-texto. Luego donde está redes sociales, también dijimos la clase P-texto. ¿Sí? Y la imagen que está aquí, como es un icono, sí tiene que tener su propio ID, ¿verdad? ID, le vamos a poner ICO de icono, guión, face, de Facebook. ¿Ya? Y eso sería prácticamente la finalización de la estructura. Ya con su contenido y su configuración de nombres. Ahora bien, ¿por qué aquí no se utilizó el mail? Porque mencionamos el mail en la presentación. El mail se utiliza en los formularios, en elementos de formulario, nada más. Y me ayuda a otro tipo de
actividad, que es el envío de datos hacia el servidor. O sea, no tiene nada que ver con el método. Por eso es que no se utiliza, pero sí es parte de los atributos principales. Vale. ¿Finalizamos todos? No, me falta el de force, Oh. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Si usted guarda cambios, no va a haber ningún cambio porque, como le digo, eso es configuración. Se prepara nada más el archivo. Pero eso es algo que se tiene que hacer siempre. No es algo que es opcional. Preparar. Ahora, nosotros a cada área le hemos puesto para aprender a utilizarlo. Pero a veces se lo coloca a ciertas áreas específicas, algo que usted quiere modificar. ¿Ya? Vale. ¿Y esto en qué ayuda? Vale. Esto es configuración. Ahora, esto le puede ayudar para que usted pueda establecer estilo a un elemento específico. O sea, que usted diga, mire, el texto del título yo quiero que sea de color rojo, quiero que sea del tamaño, un tamaño bastante, bueno, un tamaño de, digamos que usted esté en Word de 15, ahí se le llaman puntos, pero aquí se le llaman píxeles. Entonces usted le establece un tamaño, un color, un tipo de letra, usted le establece una posición, si quiere que esté en el centro, a la izquierda, a la derecha, etc. Entonces, para usted poder especificar que sea a ese elemento que usted me está haciendo referencia, necesita establecerle un nombre. Ojo, me voy a adelantar un poquito. Los selectores pueden trabajar en CSS, pueden ellos seleccionar, por eso se llaman así, el nombre de la etiqueta, el ID de la etiqueta o la clase de la etiqueta. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de la etiqueta? Es el que está siempre al inicio. Etiqueta A, etiqueta IMG, etiqueta footer, etiqueta H4. Ese es el nombre de la etiqueta. El ID de la etiqueta es lo que hemos estado haciendo en algunos. Y la clase de la etiqueta igual. ¿Sí? Entonces, esos tres que yo les estoy mencionando son los que nosotros llamamos selectores básicos. O sea, profe, que hay otra forma de seleccionar. Sí. Y eso es un poquito más avanzada, se podría decir. No es difícil, lo que pasa es que ellos lo clasifican entre básico o avanzado. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo difícil. ¿Y cómo sabemos cuál es la mejor clase? Cuando usted quiere que un elemento tenga un estilo único, usted sabe que lleva un tipo. Cuando usted quiere que varios tengan la misma presentación, claro. Así es. ¿Puede encender el aire acá? Sí. Ay, gracias. Por el calor, ¿no? Yo no sé. Vale. Entonces, para poder comprender, vamos a descansar un ratito. ¿Qué significa? Que se van a detener ustedes con lo que están haciendo. Y nos vamos a ir directamente hacia lo que es Classroom y como una pequeña introducción, vean, nada más. Como nos vamos a introducir al lenguaje CSS, donde nosotros nos interesa trabajar durante todo este mes, por eso hemos pensado como una pequeña introducción de HTML. ¿Por qué? Porque posiblemente usted vaya practicando por lo menos este día nada más, vea, la estructura nuevamente. Pero ya a partir de la siguiente clase, nosotros nos vamos a olvidar un poquito de HTML. ¿Qué significa eso? Que le voy a dar yo todo lo que es la estructura de la página web y lo que nos vamos a encargar más que cualquier cosa es a trabajar con la parte del estilo. Entonces, para eso, préstenme atención un momento. Y aquí, ¿verdad? En la introducción al CSS, vean como este es un nuevo lenguaje, o lo que nosotros llamamos una nueva forma de hacer un código.
CSS, ¿verdad? Es el acompañante de HTML, por lo tanto CSS por sí solo tampoco es nada. Porque ¿a qué se le va a aplicar? Si él trabaja con HTML directamente, ¿verdad? Entonces, el CSS nos ofrece, como dice la justificación, opciones para que nosotros podamos darle al usuario una buena presentación de la página web, o lo que usted llama algo llamativo. Por ejemplo, hay ciertas empresas que nos ofrecen algunos servicios y que son buenos, pero a veces lo malo es cómo lo presentan. Y a veces está todo oculto o todo como muy gris, muy a la antigua. Entonces, cuando nosotros vemos algo así, como que estamos viendo algo bastante obsoleto. Eso es normal. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso, bueno, aquí tenemos, me voy a cerrar esto porque estoy interfiriendo. El objetivo es aprender a incorporar primero el lenguaje CSS a nuestra página web. Eso es lo principal porque es lo básico. Entonces, para poder nosotros poder incorporar el lenguaje, primero, ¿verdad? A nivel de conceptos, CSS es un lenguaje de programación que se utiliza para definir el estilo. Una pregunta, ¿usted se da estilo todos los días? ¿Usted se da estilo todos los días? Sí. ¿Los que están en línea? ¿Se fueron a receso? Hola, dígame, ¿cuál era la pregunta? ¿Ustedes se dan estilo todos los días? Sí. Sí, dice. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque eso es CSS, ¿verdad? Tu presentación. A eso me refiero. Entonces es una forma de decirlo. ¿Por qué? Porque define estilos y aspectos de un documento que está escrito a través de un lenguaje de etiquetas. ¿Y cuál es el lenguaje de etiquetas? HTML. Ahora bien, ¿por qué CSS se le llama hoja de estilos en cascada? Porque ya es una cascada, ¿no? ¿Por qué se le llama hoja de estilos en cascada? Esta es una pregunta básica que yo tendría que saber. Porque cuando usted le dice, CSS es una hoja de estilos en cascada. Por eso, no sé si ustedes han escuchado, se le dice, ¿cómo es? Se le llama style shift. ¿Ya han escuchado eso? O ya han visto esa palabra, style, estilo, shift, de cascada. Estilo en cascada, se le dice. Vale, esa es su abreviación, CSS. Entonces, CSS se le llama así, y dice, como hoja de estilo se refiere a un texto plano, o sea que es un archivo donde va texto, donde yo establezco toda la estructura de cómo se tiene que trabajar, y la parte de cascada se refiere a que su forma de aplicación es de arriba a abajo. ¿Qué significa esto? Cuando usted carga, o sea, cuando usted ejecuta una página web en el navegador, ¿cómo es que se ve la presentación? ¿Cómo es que yo logro ver todo lo que ya se procesó? Es porque cuando se cargan los archivos, lo que hace el navegador es leer de arriba hacia abajo. Y lo que él va encontrando es lo que se va buscando. ¿Se comprende? Es como cuando usted lee un libro. Usted no se pasa de allá. Si se pasa allá porque no le gusta el hotel. Le gusta ir al final. Pero aquí no funciona así. Aquí directamente funciona de forma vertical, de arriba abajo. Se le llama así por esa razón, por la forma en que se lee su código. Ahora bien, ¿cómo se aplica CSS a un documento HTML? Ahí yo le puse unas imágenes de forma representativa. Los voy a acercar un poquito más. Los que están viendo en la compu, vea, pues ahí ustedes acercan. Si usted se percata, en primer lugar, dice que el estilo se puede aplicar a nivel de línea. ¿Qué significa eso? Significa que usted, dentro de una etiqueta, que es el ejemplo que usted tiene ahí, usted utiliza un atributo que se llama style. Y
A ese atributo usted le asigna el igual y entre las comillas usted le establece lo que usted quiere como estilo. En este caso sería, por ejemplo, que este texto que está aquí aparezca de color rojo. O sea, profe, que yo en la etiqueta puedo establecerle la instrucción para que ese texto sea de color rojo. Sí, y se hace de esa forma. Con el atributo está igual y luego lo que quiero que se haga. Si usted se fija, primero aparece la palabra color y que representa color. Color es lo que yo estoy haciendo, aplicando color. ¿Y qué color quiere aplicar? Rojo. Normalmente los colores se manejan en inglés o se maneja un código de color, que eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Incluso el programa me ayuda, así que va a ser lo de menos. Vale, esa sería una forma, que usted en la etiqueta no es la más recomendada. Se lo digo. ¿Por qué? Porque usted no tiene que saturar su página al momento de cargar. Pero si es un detallito que usted le quiere agregar a una etiqueta, lo puede hacer directamente. Pero si ya necesita más, por ejemplo, que usted le diga, mire, pero además del color, quiero que tenga un tipo de letra, quiero que tenga un tamaño, quiero que tenga una posición, ya es más. Entonces ya ahí pues ya se recomienda establecerlo en otro lugar. ¿Sí? Cuestiones nada más de recomendación. Número 2. El número 2 es a través de la cabecera. ¿Y qué significa la cabecera? Que usted, ojo con esto, que usted entre la configuración, por eso dice la cabecera, ahí está la etiqueta HID y ahí está la etiqueta HID de cierre, usted establece la etiqueta Style de apertura y la etiqueta Style de cierre. ¿Sí? O sea, profe, que Style existe como atributo y existe como etiqueta. Anótelo. O recuerde. Estilo existe como atributo y como etiqueta. ¿Sí? Si le preguntan algún día en algún laboratorio, usted ya sabe cómo existe. ¿Ya? Le comento por cualquier cosa. Y en medio de ella se establece la estructura CSS, que sería esa que está establecida en ese lugar. Poco a poco ya vamos a ir viendo en qué consta esa estructura, porque así se inicia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Los que están en línea? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Excelente. Número 3 y último. ¿Qué significa? Que existe una tercera que es a través de una hoja de estilo externo. ¿Qué significa eso? Que existe un archivo HTML y anexo existe un archivo CSS. Eso significa. Ojo, pero como son dos cosas totalmente separadas, ¿qué tengo que hacer? Las tengo que vincular. ¿Y cómo genero ese vínculo? Esto usted ya lo tendría que saber. Con la etiqueta link, así es. Y aquí tengo la etiqueta link. La etiqueta link tiene el atributo rel y el atributo href. El atributo href le dice a usted cómo se llama el archivo donde se encuentra su estilo. Todo archivo de estilos, su formato es .css. ¿Ya? Y el nombre que usted le asignó al archivo, lo normal. Ahora, ¿qué significa rel? ¿O qué es eso de rel? El atributo rel. Algo que usted tiene que saber. No es eso, algo que usted tiene que saber, ¿verdad? ¿Qué es rel? ¿Qué hace el atributo rel? Rel, el atributo rel. Especifica que lo que usted está haciendo es una hoja de estilo. Ojo, acuérdense que está dividido en dos cosas. Hoja, ¿por qué? Porque es un archivo con instrucciones. Y en cascada, ¿por qué?
porque se aplica de arriba hacia abajo. Ahora, para que él pueda identificar que lo que usted está anexando es una codificación, usted le tiene que definir en rel que es una hoja de estilo. Si usted no le asigna el atributo rel, él no se lo va a identificar como hoja de estilo. Eso significa que eso no es opcional, es obligatorio. Usted establezca rel igual, comillas, style sheet. ¿Se comprende? Vale, ok, hasta ahí. Esta es una presentación bastante corta, solamente es para visualización de cómo se establece ese archivo y ese tipo de instrucción. Me voy a pasar a la última. Perdón. Me falta una página. Sí. De verdad. O la habré puesto de más. No, perdón. Bueno, aquí está la explicación. Nada más. Está la explicación del atributo red, cuyo valor es igual a style sheet, indicando que el enlace es una hoja de estilo, y href, cuyo valor es igual a el nombre del archivo. Nada más. Solo es la explicación de las dos atributos. Vale. Me voy a pasar a la siguiente, y aquí sí necesito, vale. Esto sí es algo, conocer la estructura del lenguaje CSS para su implementación. ¿Qué significa? Que ya aquí yo lo tengo que implementar. No hay de otro. Ahora bien, vale. Así es una regla. ¿Qué significa? Eso es una instrucción. Así es como se implementa. Selector, propiedad y valor. ¿Sí? ¿Qué es un selector? ¿Qué será un selector? ¿Qué es un selector? Como una Es un elemento. Lo que pasa es que no podemos, como, sí puede ser muchas cosas, pero en sí, el selector es el elemento a modificar. Eso es. ¿Por qué? Porque puede serlo a través de un ID, a través de su clase o a través de su nombre. ¿Ya? Entonces, ese selector, usted maneja propiedades y valores. ¿Cuáles pueden ser las propiedades? Todos aquellos que yo le puedo definir, como por ejemplo, de color, tamaño, alto, ancho, pero todo eso se maneja en inglés, no se maneja en español. Entonces, ¿y dónde puedo ver eso? Si usted, necesito que todos entren aquí. Necesito que todos entren aquí a portal estudiantil. Necesito un código y un PIN. Vale, un código nada más, el PIN que lo dejo. ¿Tiene su código? ¿Su código? 51301. 51301. ¿Así está bien? Me dieron uno, perdón, que escuché uno. Sí, sí, así está bien. Para aquí voy a poner un PIN. Tenemos que estar activado. Que a veces, dependiendo si, vale. A veces si pagó, no sé si ya le activaron, así que si algunos no le activaron, pero siempre se lo van a activar, ¿verdad? Vale. Entré acá y la información que quiero que usted vea se encuentra en la parte de abajo. En la parte de abajo usted va a encontrar algo que dice material didáctico. En material didáctico usted tiene complementos de clase. En complementos de clase, clases PDF, y en clases PDF tiene sus libros. El que me interesa es el diplomado. Se llama Web Móvil, así se le puso. Me avisa cuando ya esté ahí. Repito, se va hacia abajo, va a encontrar el área de material didáctico y ahí dice complementos de clase. Y hay algo que dice clases PDF. Le da clic ahí, se le habilita el visor del material y va a buscar el que dice Web Móvil, que es prácticamente, ahí se reúne todo el diplomado.
Webmóvil. ¿Ya lo tiene? No. Va, ya llegó aquí, vea, clases PDF. Tiene que desplazarse hacia abajo. Sí, clases PDF, y cuando ya esté ahí se le va a habilitar una nueva pestaña y ahí Webmóvil tiene que tener. Si no lo tiene habilitado es porque probablemente no se lo han habilitado, pero siempre se lo van a habilitar, ¿verdad? No sé si les aparece. Si pagó hoy, probablemente no. Porque hay Sí, a mí sí me aparece. actualizar la base de datos. ¿Hola? ¿Cuál es el que deberíamos estar llevando? Webmóvil es el de todo el diplomado de diseño web. Webmóvil. ¿Hola? Webmóvil, denle clic. Es su material. Sí, no es que no le vaya a aparecer, pero si en algún caso cancelaron ese día o hicieron algún trámite ese día, probablemente no le han actualizado la base de datos. Eso es todo. Pero cualquier cosa le puede decir el lunes. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Cuando usted le da clic ahí, al desplazarse hasta el final, porque lo que me interesa, bueno, ahí hay bastante información que le puede ayudar en algún módulo, pero lo que me interesa son las últimas 4 páginas. ¿Por qué? Si usted la puede imprimir las últimas 4 páginas, mucho que mejor, porque así le va a ayudar bastante a poder identificarlo. Para que se vea más grande, porque se ve muy pequeño, usted esto lo puede guardar. Lo único que hace es darle clic derecho y aquí dice guardar como. Ahí usted lo guarda en cualquier lugar, descarga o lo que usted quiera y ya lo tiene. Bueno, le voy a dar clic para que se me abra mucho más grande y me voy a ir hacia las últimas 4 páginas. La primera de las últimas 4 dice anexo y ahí aparecen todas las etiquetas de HTML5 con sus atributos y todo lo que ellos, o para qué área es, etiquetas de sección, etiquetas de tabla, etiquetas de lista, y ahí están en las 2 páginas. Pero las últimas 2, que son las que nosotros vamos a trabajar más este mes, es esta, de el estilo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con CSS3, que es el nivel que se trabaja. Entonces aquí, observe, le voy a dar más zoom. Miren, aquí aparece lo que yo le dije, la sintaxis, selector, ID, clases y las otras que son más avanzadas. ¿Sí? Que esto que está aquí en medio es lo que yo le mencionaba. Propiedad y valor. Y selector podría ser el ID, la clase y otros que son más avanzados. No se vayan a confundir. Pseudoclase es un selector avanzado. Pseudoelemento es un selector avanzado. ATTR, que es atributo, es un selector avanzado. Nosotros vamos a empezar por lo básico. ¿Sí? Y todo lo que está después, background, font, son propiedades. Background son propiedades de fondo. Font son propiedades de fuentes. Color son propiedades de color. Y así sucesivamente. Hay propiedades de elementos, márgenes, listas, bordes, posiciones, columnas, etcétera, etcétera, y hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Que con CSS yo puedo crear transiciones y animaciones. ¿Ya? ¿Se comprende? Entonces, esas 4 páginas le pueden servir. Así que si usted las quiere imprimir, mucho mejor. O si no, pase en su teléfono, también lo puede descargar. Ese archivo PDF. Se mete al portal estudiantil de su teléfono, se va a la opción que yo le indiqué y descarga. Ahí sí de un solo le voy a dar una opción para descargar, si no me equivoco. ¿Se comprende dónde está lo que más vamos a utilizar? ¿Sí? Vale, excelente. Entonces, regreso aquí a la explicación. Se me perdió la explicación. Vale, acuérdense que ahorita, pues, por cuestión de ser el primer día, no podemos indagar mucho si no tenemos la base. Esto es algo normal. Entonces, aquí abajo, algo que yo tengo que tomar claro es lo que aquí dijo su compañera, la estructura de las instrucciones de estilo, que es el selector,
Toda instrucción de estilo consta de dos partes, el selector, que es el elemento que se ha de modificar, cabal, y la declaración, que siempre va entre llaves. Ojo, llaves, no con cheque. ¿Cómo se saca una llave? Al 123. Si usted presiona al 123, automáticamente lo genera las dos llaves. Pero si usted de casualidad borra una para cerrar, hay 125. Hay 125 para cerrar llave. Y hay 123 le abre las dos, la de inicio y la de cierre. Y aquí está un ejemplo. Mire, y esto, y esa declaración H1, ¿por qué H1? No, ¿por qué H1? Porque ya un dato de que H1 va a ser. Así es. H1, ¿qué es? Es el nombre de una etiqueta. ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Yo puedo seleccionar por nombre de etiqueta, por ID o por clase. Para poder aplicar, lo vamos a identificar y vamos a trabajar, bueno, vamos a trabajar 15 minutos más solamente para empezar la implementación, nada más, no porque vayamos a indagar por el tiempo. Entonces, para poderlo hacer, yo necesito que se vaya acá y como vamos a crear un archivo que es diferente a HTML, ¿qué quiero que haga? Va, solo vamos a indagar. Va, regresa a su programa y usted a la carpeta que se llama taller, clic derecho, new, y nuevamente va a seleccionar directorio, porque vamos a crear una carpeta. La carpeta se va a llamar CSS, que significa que ahí se va a guardar los archivos de hojas de stick. ¿Ya? Le da OK. Y ya se le tiene que guardar, crear. Me avisa. ¿Hola? Sí. Directorio. Va. CSS. Va. Ahora, a la carpeta CSS, clic derecho, por favor. La carpeta CSS, clic derecho. Y a esta carpeta usted le dice new. Repito, carpeta CSS, clic derecho, new. Y en este no tenemos ningún archivo definido ahí como CSS. Solo hay PHP, HTML, JavaScript. Cuando es así, usted selecciona la primera opción, que significa archivo. Entonces, usted ahí le dice, como no se sabe qué tipo de archivo, aquí se establecen las dos cosas. El nombre del archivo, por ejemplo, mi archivo se va a llamar estilo, pero también le tengo que poner el punto y la extensión. En este caso sería CSS, CSS. Va, le damos OK y ahí está. Se creó un archivo diferente. Pero eso no significa que estén vinculados. Solo están creados. ¿Ya lo tenemos? Sí, ya. Para los que están en línea, ¿ya? Ok. Sí, ya. Y regreso a index. Ok, gracias. Me regreso a index. Nos vamos arriba. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Después de la etiqueta meta, presiono enter. Etiqueta link. Espacio. ¿Cuál de los dos primero? ¿href o ref? Como en matemáticas, el orden de los factores no afecta el producto. ¿Cuál de los dos primero? ¿Ref o href? Ref. Como el orden de los factores no afecta el producto, puedo poner ref o href. Style shift. Espacio. Eso sí, escriban bien. Si no le ayuda el programa, tiene que escribir bien, si no, no se lo detecta. Style de estilo y shift
de cascada. Vale, style sheet, estilo cascada. Vale. Y luego, el HRF, que es el que me falta. En este caso sería, ¿cómo sería la ruta? ¿De dónde está el archivo que quiero enlazar? Estilos es CSS. No, porque me diera error. Si yo solo coloco estilo.css, no me lo va a encontrar porque no se encuentra en la misma ubicación que el index. ¿Qué tendría que ser primero? De acuerdo a la ruta, dice que para poder encontrar este archivo, primero hay que pasar por una carpeta. Por lo tanto, le CSS primero y después le digo lo que el compañero me indicó aquí en línea. Pleca estilo.css. No hay de otro. Y cierre etiqueta por si no lo he hecho. ¿Ya? Y con esto usted ya enlazó su archivo estilos a su archivo HTML. Excelente. Nos vamos a estilo. Solo para el ejemplo. Dígame. ¿Cómo se hace una CSS? ¿Una qué? Perdón. Directorio. Directorio. Sí, en directorio. Clic derecho, New, Directory. Sí, pero la de CSS. Ah, La de estilo. esta. Clic encima de la carpeta CSS que creaste. Clic derecho, New, Archivo. Y ahí tienes que colocar completo, estilo.css. Ahí hay que digitar completo. Vale. A mí me gusta empezar siempre cuando enseño este módulo por la parte del fondo, por la parte de los backgrounds, porque es algo sencillo. Los fondos son sencillos. O sea, una de las propiedades más sencillas de utilizar porque parte no se utiliza todo el tiempo. Pero cuando usted quiere establecer un fondo a una sección o a una área o a todo, hay que saber cómo hacerlo. Entonces, el background es bastante útil para eso, incluso para la explicación de los selectores, ¿verdad? Porque es más fácil de identificar que tenga un fondo, que tenga una imagen, etc. Vale, entonces, guarde cambio siempre, por favor, control S, para que lo que tenga aquí lo guarde. Se va a estilos y aquí voy a aplicar lo que ya le mencioné. ¿Sí? Vale, el selector podría ser. ¿Qué es eso? ¿Ah? Sí, pero ¿qué representa lo que yo acabo de decir? Un selector. Un selector. ¿Qué tipo de selector estoy utilizando? No, no es un ID. ¿Qué aparece en la lista al inicio? Aparece esto, etiqueta. Etiqueta. El body es una etiqueta, por lo tanto el tipo de selector es etiqueta. Entonces, abre llaves al 123, y puede presionar Enter, ¿verdad? Para trabajar en medio de ahí. ¿Ya? Que es para crear la estructura. Vale, ahora bien, ese es un selector. Me voy a ubicar abajo de la llave. Voy a dar 2 veces Enter. Mi body también tiene un ID. ¿Cómo se llama mi body en su ID? ¿Cómo se llama mi body en su ID? Nosotros le pusimos un ID. ¿Cómo se llama? Cuerpo. Se llama cuerpo. Entonces, vamos a hacer una pausa. Espérenme que ya me quedó 1 minuto en la sesión y no